Seguimos aquí, amigos, compartiendo este último tramo de la tarde en casa con el fiscal Subía. Hablábamos recién de poder preguntar y por cierto que volveremos en instantes con usted y ahora sí vamos a hablar un poquito, en la medida de lo posible, de este caso concreto. Escuchamos usted por qué sentía que no debía expresarse de este caso concreto, pero hay algunas variables que yo creo que usted sí puede explorar con una respuesta. Pero antes permítanos darle nueva entrada a nuestra compañera de móvil. Lorena Bomio está en una estación de servicio que hoy estaba cerrada. ¿Qué pasa ahora? Bueno, la situación tiende a normalizarse. Estamos en Avenida Rivera y Boulevard Artigas. Esta estación hasta el mediodía estuvo cerrada por falta de combustible. Luego del mediodía, bueno, pudo regularizar la situación, vino el camión, cargaron y a esta hora tiene, combustible, todos los tipos de combustible. Tiene nafta, gasoil, premium, etcétera. La situación actual, bueno, es que de a poquito se va normalizando la situación. Les advierto que puede pasar, según me informaron desde la Unión de Vendedores de Nafta, que hay estaciones que tienen un combustible sí y el otro no. Por ejemplo, la que vende más nafta priorizó el pedido de nafta. Entonces en la tarde de hoy tiene nafta pero no tiene gasoil. Y así viceversa con otros, dependiendo un poco de la zona geográfica y la cantidad de vehículos que carguen qué tipo de combustible en las diferentes estaciones de servicio. Hasta las 5 de la tarde están cargando los camiones en la tablada, luego de que ayer, después del mediodía, levantaran la medida los trabajadores del transporte de carga. Reiteramos que no hay ninguna medida que se esté llevando a cabo en este momento en el área de los combustibles. Mañana, extraordinariamente, la tablada va a estar trabajando, normalmente no lo hace, pero mañana sí, entre las 6:15 de la mañana y las 13 horas, por lo que mañana, en las horas de la tarde, ya va a estar regularizado por completo, esa es la expectativa, en todas las estaciones de servicio del país y sobre todo las de zona metropolitana, que son las que habían sido mayoritariamente afectadas por esta medida sindical en el día de ayer. Así que bueno, hoy ya está más fácil para cargar combustible. Les puede pasar, como les decía, que no haya algún tipo de combustible en determinada estación. Hasta aquí entonces la información en cuanto a la situación del abastecimiento de combustibles. Continuamos con ustedes. Bueno, muy bien, gracias. Lo comentábamos aquí hace un par de días, Marines. Esa estación, que es una estación de muchos años, es muy pequeña. Sí. Entonces las estaciones más chicas tienen un tanque, se termina el tanque y se quedan sin combustible. Las más grandes tienen otro respaldo y esto hace que tengan más espalda para aguantar cuando hay una demanda agregada, porque la gente teme quedarse sin combustible. Yo el otro día llené el tanque y habitualmente pongo de a 980 pesos. 980. Claro, más le doy 1000. Sí. O sea que deja 20 pesos. 20, no es mucho, pero está. Está bien, es bueno saberlo. Yo dejo menos. ¿Dejas menos todavía? Ahora me doy cuenta que estoy quedando mal. ¿Sí? Voy a tratar de solucionar eso. Pero bueno, esa es una información. Agradecemos a Lorena entonces porque se viene el fin de semana y esa es una información que, dada y en contexto, es muy útil para muchos de nosotros. Doctor Subía, ¿sabe por qué quería volver al caso concreto del señor Luis Alberto Suárez? Porque hay aquí una situación que me parece que echa luz sobre una dificultad o una falla que está teniendo el sistema y que es la concreción de las investigaciones y el aportar las pruebas correspondientes en un tiempo que sea un tiempo real, por llamarlo de alguna manera. Voy a dos fuentes periodísticas, el Semanario Búsqueda y el portal de noticias Montevideo. El Semanario de Búsqueda dice lo siguiente: la Secretaría de Estado, habla del Ministerio del Interior, existe malestar porque entienden que Suárez abandonará la prisión porque la justicia no actuó con celeridad en algunos casos en los que habría pruebas suficientes para imputar al narcotraficante otros delitos, lo que en definitiva postergaría su salida. A eso es a lo que yo voy. Quiero despegarme del caso, pero usar este caso como disparador. En esa dificultad que habría de, no sé si decirle, encastrar los tiempos de alguna manera que pudiera generarse tranquilidad para ambas partes. Es más amplia su pregunta. Por lo que dice, hay una crítica sobre decisiones tomadas por el Poder Judicial referente a que existirían los elementos probatorios. Y yo creo que es impertinente en el sentido técnico de la palabra ese tipo de manifestaciones. Y se lo dice una persona, vuelvo a lo de hoy, que discute
muchas veces con los jueces y no estoy de acuerdo con los jueces, pero el esclarecimiento de los casos los determina única y solamente la justicia. Muchas veces tenemos manifestaciones por parte de funcionarios policiales que en toda su buena fe dicen, pero ¿cómo si se esclareció a nivel policial la justicia no llega a las mismas conclusiones y no decreta procesamientos o medidas similares? Sucede que el esclarecimiento a nivel policial es una fórmula que es únicamente generada por el accionar policial. En el esclarecimiento policial no hay abogado defensor, no hay fiscal y no hay juez. Entonces, la conclusión a que arriba un funcionario policial cuando dice, a mi juicio el caso está esclarecido, es una conclusión que es irrelevante. Eso no quita que yo mismo he apelado muchas sentencias de los jueces que estiman que la prueba aportada no es suficiente para un procesamiento y archivan el caso. Y es más, he insistido en algunas oportunidades ante tribunales compuestos por 3 miembros. Les he hecho el mismo planteamiento y también me ha dicho no subía, no prospera. Ahora estoy recordando un caso que creo que quizás salga en algún semanario en estos días, vinculado a Maldonado y a dineros de Maldonado que a mi juicio no fueron debidamente diligenciados. En el caso cuando pedí el procesamiento de un alto directivo del Hotel Conrad en Maldonado, donde la jueza de primera instancia me dijo no, el tribunal luego me dijo no, y no sé por qué Consecuencias del Destino hoy está nuevamente en boga, vinculado a algunos temillas de Maldonado que en este momento ha sido tapa. Quiere decir que yo como fiscal tenía la convicción de que esa persona debería ser responsabilizada penalmente. Me imagino que muchas veces los policías, con todo su leal saber y entender, pueden decir lo mismo. Pero si el juez me dice que no hay caso esclarecido y por eso no es pertinente ese tipo de apreciación. Lo que dice la crónica es que la justicia no actuó con la debida celeridad. Exacto. Bueno, no lo sabemos, pero... Si no actuó con la debida celeridad es que todavía estará en tramitación el caso. Eso es un tema que, si empezamos a hablar de los problemas que tiene la justicia, empiezo de vuelta, con mis deditos a contar, que ya sé que usted me para. Tenemos problemas y eso es una parte mínima. Ahora, tenemos enorme cantidad de problemas. Por eso apuntamos al nuevo Código de Proceso Penal, que lamentablemente, a mi juicio, tiene también innúmeros problemas y parece que los uruguayos seguimos con nuestro problema que es entre la ceja y donde comienza el cabello, y es a no ponernos de acuerdo con sistemas racionales, con sistemas donde yo no puedo reducir una condena en 1/3 cuando cometo delitos gravísimos. Pero si no nos ponemos de acuerdo en estos temas, no hablemos después de las pobres demoras de la justicia cuando los funcionarios judiciales con total justicia reclaman en este momento al gobierno el pago de adeudos existentes, como nosotros los fiscales los reclamamos, aunque llegamos hace poco a un acuerdo. Bueno, hoy los funcionarios con total justicia están reclamando, están haciendo medidas de fuerza y eso es un elemento más que debilita, sí, la tramitación próspera. Ahora, hay otro elemento que aporta Ana María, dice que es retirada policial. Y mire lo que dice. El acceso a los cupos de estudio y trabajo dentro de las cárceles son limitados. Esto yo no lo sé, se lo voy planteando y usted me dirá. Muchos reclusos solicitan acceder a ellos. Pregunta, ¿por qué se le asignaron tantas horas a un recluso peligroso y no a tantos otros que cometieron delitos menores? Esa es responsabilidad del Ministerio, del Centro Nacional de Rehabilitación, aunque el ministro diga lo contrario. ¿Es así esto que plantea? No. Ahí sí, sobre el tema puntual de cuáles son los registros y los cupos es imposible, porque si se imagina usted que hoy con los jueces con los que yo trabajo nos abocamos nada menos que a ver qué es lo que sucede cuando se matan reclusos, se los incinera o se los apuñala. Quiere decir que son temas bastante intensos cuando vamos al CONCAR de visita como para poder observar cómo funcionan los cupos. Está totalmente fuera de mi marco de apreciación. Bien. Doctor, luego otra consulta que recién le citaba y que tiene que ver con información que maneja Montevideo Portal. Dice lo siguiente, si bien este ciudadano, Luis Alberto Suárez, es acusado de tener a su disposición cerca de 100 hombres para controlar el narcotráfico en Cerro Norte y tener vínculos con el cártel mexicano de los Queenies y el primer comando capital de São Paulo, el recluso cumplió la condena por las causas en las que fue procesado.
Aunque las demás causas que pueden involucrarlo avanzan, las acusaciones realizadas desde diferentes ámbitos del Poder Ejecutivo no condicen con las pruebas llevadas a la justicia. En declaraciones a Radio Carve, el ministro Bonomi dijo que la decisión es una decisión de la justicia. No voy a entrar a decir si me preocupa o no. Si genera problema, habrá que practicar las políticas de prevención. Cuando los procesos de rehabilitación son evidentes, se puede tener en cuenta para anticipar la libertad. ¿Cómo se llega a la evidencia de la rehabilitación? No tenemos en este momento ningún tipo de tester de evidencia de rehabilitación y justamente eso... ¿Y se requiere para nada en la tramitación habitual de la liberación? Digamos que formalmente el juez evalúa de acuerdo a los informes que le llegan de los establecimientos carcelarios, de los informes que puedan llegarle de determinado tipo de peritos en el área, pero de ahí a que eso lo tengamos como evidencia, nosotros para procesar a una persona sí que requerimos evidencia contante y sonante. Informes de establecimientos carcelarios, informes de determinados peritos en las áreas psicológicas, a mí en lo particular, quizás a otros colegas sí, no resulta un elemento evidente, será un indicio que se podrá o no tomar en cuenta. La Suprema Corte de Justicia, con las determinado tipo de libertades, las libertades anticipadas, lo podrá tomar en cuenta. El tema es que, ahí hay varias preguntas, el tema es que el sistema a nivel judicial tiene limitaciones y no ingresa en muchos temas del sistema a nivel policial de manutención de los presos en reclusión. El caso puntual de la persona a mí no me interesa, porque ahí podemos hacer esos juicios en abstracto donde todo el mundo opina, nadie sabe, no hemos visto los expedientes. A mí me ha pasado en los últimos días que por algunas decisiones que he tomado a nivel de la prensa me dan palo y yo digo, ¿y cómo sabrás tú que tal cosa pasó? Pero es propio de la idiosincrasia y especialmente uruguaya. Pero más allá del tema puntual, vamos al tema conceptual, porque hoy tiene un nombre y por eso ustedes me invitaron a mí, pero mañana no tienen nombres, son igual de peligrosos o más peligrosos o dejaron de ser peligrosos, no me importa. El tema que importa es que se le impone una sanción y en el Uruguay las sanciones se cumplen en porcentajes tan bajos que uno dice esto no es serio. Y cuando pide seriedad, como fue con la ley 19.446 para los reincidentes, uno supuso que era una ley seria. Y cuando leyó el último párrafo del último artículo, el 19, esa ley que se suponía que era seria porque a los reincidentes les iba a obligar a cumplir toda la condena, se nos cayó la ley porque el último párrafo dice que la ley dura hasta que entre en vigencia el nuevo código. Entonces, la falta de seriedad del sistema punitivo, y si el sistema que pone orden, el sistema que pone sanciones, no es serio, ¿qué dejamos para las otras patas del sistema? Si el más severo no tiene la seriedad, ¿y qué llamo yo seriedad? Que las penas no se incrementen, no a la pena de muerte, no a la baja de edad de imputabilidad, no crecer penas, cumplir. Y algún colega en alguna oportunidad, y no se me ofenda porque hablé con un colega en otra oportunidad. ¿Colega nuestro? Colega de ustedes, me dijo así, ¿tolerancia cero? No. Tolerancia cero, no. Hablarlo dejamos. Tolerancia 95 tampoco. Hoy tenemos un Uruguay con tolerancia 95. Yo quiero no tolerancia cero, quiero tolerancia 10, tolerancia 20, tolerancia 30 para la persona que comete el error. Pero el problema es que los delitos para muchos no son errores, son profesiones y el Uruguay es poco serio al momento de evitar de que las personas asuman esas profesiones laborales. Entonces, no eduquemos tanto y no larguemos tanto por ser educados, sino que eduquemos al conjunto de la población, no adentro de los establecimientos carcelarios, sino afuera, dándole los mensajes necesarios para decirle, tú te dedicas al delito, esa es tu profesión, pues cuando caigas preso, como decía la lamentable y trasnochada ley 19.446, vas a cumplir la totalidad de la condena porque sos un profesional. Si no le mandamos esos mensajes a los de afuera,
no soñemos con rehabilitar a los de adentro, que es muchísimo más difícil convencerlos de todo esto. Fiscal, acerca de esa situación que se vive con el nuevo código y con esa ley, ya ha habido algunas repercusiones a nivel parlamentario. Vi declaraciones del diputado Peña del Partido de la Gente. ¿Hay otros que le han llevado adelante la declaración? Por lo que tengo entendido, el Partido Independiente también se expresó concomitantemente. Ha habido expresiones del Partido Colorado anteriores, del senador Ope Pasqué, que fueron en muchos aspectos coincidentes. Tengo entendido que el Partido Nacional, que ha hablado con algunos senadores, me manifestaron que lo van a estudiar. Y no tengo información concreta de la bancada del Frente Amplio, más allá de, creo que alguna senadora dijo que esa era la biblioteca subía. Mi biblioteca es muy chiquita, muy escueta, es sentido común y responsabilidad al momento de tratar estos temas penales. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Como siempre con ustedes, muy bueno. Muchas gracias. Nos vamos, María, nos reencontramos el próximo lunes. Estaremos aquí compartiendo con ustedes otra tarde y en casa.